Los CDC están trabajando para ayudar a mantenerlos, a usted y a su comunidad, a salvo de la amenaza del nuevo coronavirus. Tome las siguientes medidas cotidianas para ayudar a evitar la propagación de todos los virus. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Cúbrese la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Luego bote el pañuelo y lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limpie y desinfecte los objetos o las superficies que se tocan frecuentemente, como los controles remotos y las manijas de las puertas. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Quédese en casa si está enfermo. Llame a su médico si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar. Para obtener más consejos, visite cdc.gov/Spanish. Primera de Juan, capítulo 4, versos 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como podemos ver, Juan sigue recalcando la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, algo que él ha estado haciendo desde un principio en la carta, marcando claramente esa diferencia. Y él lo sigue haciendo aquí. Y él sigue diciéndonos que hay dos posiciones que se diferencian. Aquel que es de Dios, como vemos en estos versos al final, termina describiéndolo como el espíritu de verdad o el espíritu de error. Y en estos versos, Juan, mientras está haciendo esa aclaración y vuelve a recalcar sobre ese tema, él le dice a los creyentes, y se lo vuelve a enfatizar, y le dice, nosotros somos de Dios. Y ese es el primer punto que yo quisiera que usted tenga en mente en esta mañana, en esto que vamos a estar discutiendo. Refiriéndonos y dirigiéndome a usted como creyente, a ustedes como hermanos de la iglesia, a nosotros como hijos de Dios. Al igual que Juan en aquel momento, ahora también yo quiero que nosotros recordemos y recalquemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esta verdad y esta bendición de que tú y yo somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Podríamos enumerar como el primer punto en este mensaje. Y como le mencioné, Juan sigue recalcando esa diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en este primer punto, él hace esa diferencia diciendo, nosotros somos hijos de Dios. Por otro lado, la diferencia la hace señalando al otro grupo, quien él describe como que ellos son del mundo. Y así se hace referencia a aquellos que son del mundo. Habíamos mencionado ya anteriormente que el término mundo aquí significa, no lo podemos ver como referencia a ese grupo de gente que es hostil, a un mundo que es hostil a Dios. Referencia a una sociedad humana organizada, pero funcionando apartada de Dios, que pretende funcionar apartada de Dios. Una sociedad caída, que intenta de todas las formas que puede cubrir todas sus necesidades, manteniéndose lejos de Dios. Y algo interesante aquí es que esto entonces, como podemos ver, hace referencia a un espíritu, ese espíritu de error que menciona, pero un espíritu colectivo que describe una colectividad, un grupo de personas al que se refiere como el mundo, un espíritu colectivo e independiente de la humanidad caída, independiente de Dios y que se refiere a la humanidad caída. Específicamente, en estos versos se refiere también a los falsos profetas, como aquellos maestros o falsos maestros que ellos derivan
su espíritu o sus enseñanzas, sus ideas, de esa naturaleza no regenerada, de esa naturaleza caída, de esa naturaleza apartada de Dios y regida y en cierta forma poseída también por Satanás y por su influencia. Así que a esto está haciendo referencia Juan cuando habla de ellos, tanto a los maestros como a aquellos que le escuchan. Por eso mencionan en esos versos también, refiriendo a los maestros, que ellos hablan del mundo. Ellos sacan la materia de conversación de su vida, lo que son sus opiniones, lo que son sus sentimientos, sus enseñanzas, sus perspectivas. Ellos sacan esas perspectivas de ese espíritu, de esa experiencia de independencia y hostilidad que tienen hacia Dios, de ese alejamiento que tienen hacia Dios, de una vida apartada y que no toma en cuenta a Dios. Ellos hablan entonces desde esa perspectiva y aquellos que se encuentran dentro de esa misma experiencia de ellos, de estar apartados de Dios, nos dicen estos textos, que son entonces los que reciben ese mensaje, los que lo oyen, los que le prestan atención. Y podemos ver entonces que tanto los que lo hablan como los que lo oyen se pueden entender entre sí. Hay una correspondencia entre ellos. Por eso Juan nos menciona que por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Porque vienen de un mismo espíritu, hablan y sus principios, sus enseñanzas, sus experiencias se dan dentro de un mismo contexto apartado de Dios. Desde el huerto del Edén, nosotros sabemos que el enemigo de las almas, que Satanás, ha sabido cómo llamar la atención del ser humano. Desde ese primer momento supo llamar la atención de Eva y de Adán. Y a través de los tiempos también nosotros hemos podido ver y se hace patente que la manera de pensar que trata de transmitir y que es inspirada por el enemigo, en cierta forma atrae al ser humano, atrae a la mente del ser humano, un ser humano de hecho en una condición caída. Y, y en este caso, eso es lo que está haciendo referencia, Juan, cómo este mundo entonces responde a esa forma de pensar. Cuando vemos el texto también nos podemos dar cuenta de que aunque Juan no revela el contenido explícito en esta porción del discurso, dice que ellos hablan del mundo y el mundo los oye, no dice específicamente qué, aunque en los textos anteriores ha hablado sobre algunas enseñanzas. Lo que es claro en esa porción es que lo que estos maestros presentan es persuasivo para aquellos que le escuchen, para aquellos que están en el mundo y le escuchen. De hecho, por eso es que ellos hablan y ellos les oyen, porque de alguna manera ese mensaje es persuasivo y convergen en su forma de pensar y por lo tanto les escuchan y reciben su mensaje. Ellos reciben el mensaje, ellos lo escuchan, ellos lo oyen, ellos le prestan atención y se entienden entonces entre sí. Así de esta manera el mundo concuerda con la enseñanza de los falsos maestros, de esos falsos profetas, y en cierta forma, de esa manera, se hacen partícipes en la oposición a Dios, que es representada por estos falsos maestros mencionados anteriormente aún como anticristos. Pero nosotros somos de Dios, es lo que está señalando Juan. Hacer el contraste, aquellos que son del mundo, pero su énfasis principal es, pero nosotros somos de Dios. Contrario a lo que podemos ver en ejemplo de aquellos que son del mundo. Nosotros somos de Dios y por lo tanto hablamos de Dios. Aquellos hablan del mundo. Nosotros en contraste hablamos de Dios. Hablamos de aquello que está de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a sus principios. Nosotros hablamos según el espíritu de verdad que hemos recibido. Ese espíritu que viene de Dios y que enseña verdad. Y dice Juan, muy curiosamente entonces, que el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. En determinado momento, en sus últimos días, antes de ser crucificado,
Jesús, en su conversación con Pilato, le dice algo parecido y le dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ahora Juan está mencionando y reconociendo y diciendo: nosotros ahora hablamos de Dios, ellos hablan del mundo, pero nosotros hablamos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Juan termina esa sección concluyendo entonces y diciéndonos que en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Según lo que hablas y lo que oyes, sabemos entonces la fuente, el espíritu de verdad o el espíritu de error. La Nueva Versión Internacional traduce ese verso 5 de la siguiente manera y dice: ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Fíjense cómo marca y cómo traduce: hablan desde el punto de vista del mundo. El próximo verso, el verso 6, si lo vemos en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: en cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Y continúa el verso. Pero lo que quiero recalcar en estos versos, en estas diferentes traducciones, son esa parte del punto de vista del mundo y como la otra parte que menciona: y nos prestan atención. Anteriormente mencioné que según lo que hablas y lo que oyes, sabemos la fuente que hay en ti, lo que rige tu vida, si es el espíritu de verdad o el espíritu de error. Y utilizando estos dos textos que acabamos de ver, podríamos refrasear esa frase y decir: según el punto de vista, como dice la Nueva Versión Internacional, según el punto de vista desde el cual tú hablas, según el punto de vista que hablas, y lo que le prestas atención, refiriéndonos a aquellas cosas con las que concuerda nuestro pensamiento, entonces sabemos la fuente, o como dice la Nueva Traducción Viviente, sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Si alguien rige su vida por la verdad o rige su vida por el error. Así como Juan muestra la diferencia entre ambos, podemos darnos cuenta que las escrituras, a través de todas las escrituras, también se afirma esa diferencia y esa oposición entre ambos puntos de vista, como dice la nueva versión internacional. Podemos encontrar que estos puntos de vista se oponen entre sí, porque buscan cosas diferentes. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Gálatas, Pablo habla sobre esto utilizando otros términos, pero tiene el mismo concepto. Y en Gálatas 5, 16 al 17, él dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que es el término que él utiliza aquí para este otro punto de vista, si podemos llamar así. El verso 17 él continúa y lo señala, lo describe y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquel que vive según la carne, según el punto de vista del mundo, busca agradar y busca satisfacer los deseos de la carne, busca cumplir los puntos de vista del mundo, estar en congruencia con ellos. Y si vamos un poco más allá, el próximo verso nos describe cómo son o cuáles son estos deseos. Y dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, nos dice Pablo ahí en Gálatas.
Estas son las cosas que busca el mundo. Ese mundo que ha decidido vivir y estar y mantenerse apartado de Dios. Estas son las cosas que buscan, ya sea porque las buscan directamente o porque de alguna forma las reciben como resultado precisamente de vivir apartados de Dios. Porque son las leyes de Dios, amado. Son los principios de Dios los que nos proveen precisamente lo opuesto a estas cosas. Y si estás apartado de ellos, pues lo que vas a recibir como resultado o vas a buscar en tu corazón, aunque lo hagas tal vez de manera indirecta, van a ser estas cosas apartadas de lo que es la voluntad de Dios o opuestas a lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, aquel que desea vivir según el Espíritu, aquel que desea agradar los deseos del Espíritu, manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Los próximos versos, Gálatas 5, 22 y 23, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el verso. Y como podemos ver, si nos damos cuenta entre las ambas descripciones de ambos puntos de vista son mutuamente excluyentes. De hecho, cada uno de ellos desea suprimir o quitar el otro. Por ejemplo, el amor, la paz, la paciencia, buscan terminar con las enemistades, con los pleitos, con los celos, con las iras, con las contiendas y disensiones. Por el contrario, donde hay enemistad, donde hay contienda, se acaba la paz y se acaba el amor. Así que ambos puntos de vista son mutuamente excluyentes y uno busca suprimir el otro. Y es por esa razón que cuando vamos a estos textos y vemos estos puntos de vista que se presentan, podemos ver que se presentan como si estuviesen en lucha, como en una batalla, donde uno busca vencer el otro. Y aquí vale la pena recordar las palabras del apóstol Pablo en Corintios, cuando él le dice a los corintios, en 2 Corintios 10, 4 y 5, y él les dice que las armas de nuestra milicia, fíjense en el contexto de lucha y de batalla, pero nos dice que esas armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El próximo verso dice, derribando argumentos, puntos de vista, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso, amado, nos lleva entonces al próximo punto que me gustaría que reflexionáramos en esta mañana. El primer punto, nosotros somos de Dios. Juan, cuando le habla a la iglesia, les recuerda y les dice, nosotros somos de Dios. Si estamos en esta lucha, hay esta diferencia, pero nosotros somos de Dios. Ellos hablan según el mundo, pero nosotros hablamos y vivimos según Dios. Y en esta mañana debemos recordar cada uno de nosotros eso. Nosotros somos de Dios y vivimos como tal. Ahora, el segundo punto que entonces nos muestra Juan en estos versos, le podríamos llamar, o le puse el título de nuestra victoria. Nuestra victoria. Y en ese primer verso, básicamente, esta porción la saco, la tomo en los puntos que vamos a estar discutiendo de ese primer verso del capítulo 4, el verso 4, ese primer verso que estamos discutiendo hoy, donde dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Esas palabras de Juan que le dice, y los habéis vencido. Aquí el verbo vencido, esa frase, los habéis vencido, los estudiosos reconocen y mencionan y dicen que se encuentra en tiempo perfecto, lo cual revela un evento que tomó lugar en el pasado, es decir, ya ocurrió, pero tiene un efecto sobre el presente. Está vigente en el día de hoy. Es decir, está diciendo a los creyentes, ustedes ya lograron la victoria. Ya ustedes vencieron a los falsos profetas, ya vencieron sobre sus enseñanzas, sobre sus puntos de vista, sobre su influencia, sobre su engaño.
ya lo hicieron y esa victoria está presente en el día de hoy. Por lo tanto, Juan les asegura que los hijos de Dios ya han vencido a los espíritus del mundo y siguen siendo victoriosos sobre ellos en sus vidas. Más adelante Juan va a continuar hablando sobre este tema, y en 1 Juan 5:4, que lo veremos más adelante, él les recuerda y les dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y él va a seguir más adelante con eso, pero eso lo veremos en otra ocasión. Lo importante aquí es resaltar la victoria, nuestra victoria, amado. Juan le recuerda: nosotros somos de Dios, pero le dice, y nosotros tenemos una victoria, ya hemos vencido. Juan les brinda esa seguridad a los creyentes, diciéndoles: no tienen por qué preocuparse, ellos ya habían vencido. La batalla ya había sido decidida. Aunque todavía no había concluido, ya el veredicto final estaba dado y ellos ya tenían la victoria. Ya nosotros como creyentes estamos en posición de poder vencer al mundo a través de nuestra fe. Como creyentes nosotros podemos tener la seguridad y la confianza de poder vencer las maquinaciones del enemigo contra nosotros, contra nuestras vidas. Podemos vivir seguros y tranquilos de que podemos permanecer en el punto de vista de Dios y vivir según Él, y no caer en las acechanzas, las maquinaciones y puntos de vista del enemigo, que quiere tratar de engañarnos, el espíritu de engaño, de error, como menciona Juan. Debemos nosotros entonces vivir de esa manera, valorando, entendiendo los beneficios, las consecuencias de vivir según el punto de vista de Dios, sus resultados, los privilegios que tenemos de seguir sus enseñanzas, todo lo que eso representa para nosotros. Ahora, importante también es que Juan no les dice que se puede vivir en victoria. Él les dice que ya se vive en victoria. Los habéis vencido, como mencioné, un evento que tomó lugar en el pasado, pero que tiene un efecto sobre el presente. Igual nosotros ya vivimos en victoria sobre el pecado y sobre el mundo y sus maquinaciones. Ahora, si es importante recordar la victoria y saber que somos victoriosos, más importante aún es reconocer la razón de nuestra victoria. Y Juan da la razón. Juan les dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan le da la razón de la victoria. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay 4 puntos o 4 cosas importantes que deseo resaltar de esa frase que menciona Juan. Cosas que son de suma importancia para nosotros y que sé que son de mucha bendición para nosotros. Dentro de esa frase que Juan les presenta, hay 4 cosas implícitas. La primera que quiero resaltar de ellas es que Él está con nosotros. Esa frase le está diciendo Juan, le está recordando: Dios está con ustedes. Dios está con sus hijos. Jesús prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin. En Mateo 28:20, Él termina diciendo que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él cumple esa promesa a través del Espíritu Santo cuando envía al Consolador para estar con el creyente, para estar con los hijos de Dios, para estar con la iglesia. Ese Espíritu que está hoy en medio nuestro, que está con nosotros como la iglesia, como su iglesia. Y nos recuerda que Dios está con nosotros. Ese es el primer punto que tenemos que tener siempre presente. Dios está con nosotros. Podemos vivir con la seguridad de que Dios está con nosotros, de que nunca estamos solos, de que en medio de todo lo que pasamos tenemos esa seguridad de no estar solos. Aún estando en diferentes puntos de la isla debido a la pandemia, en nuestros hogares, sabemos que no estamos solos porque Dios está con nosotros y Él no se limita a tiempo y espacio. Dios no se limita
no está limitado por la pandemia, para poder acompañarnos, para estar con nosotros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estudio. Dios está con nosotros, no importa lo que estemos pasando, tenemos esa seguridad de que Él está con nosotros. En la batalla que tenemos contra el mundo, en esta batalla, como mencionamos, que tenemos día a día contra el mundo, sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y el segundo punto relacionado que también está implícito en esta frase de Juan, el primero, Él está con nosotros. Y el segundo, Juan nos dice que mayor es Él. La seguridad de nuestra victoria, amado, radica no solamente en el hecho de que Él está con nosotros, sino que aquel que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. No hay argumento, no hay problema, no hay circunstancia, dificultad que pueda ser mayor que nuestro Dios. Y eso es lo que nos da la seguridad de esta victoria. No solamente que Él está con nosotros, sino que aquel que está con nosotros es mayor que cualquier otra circunstancia adversa que pueda venir para nuestras vidas. Amado, Dios es todopoderoso. Él es el mayor. Así que, como nos dice Efesios 6:10, podemos tomar esas palabras y, como dice Pablo en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomar esa esperanza, esa verdad de que Dios está con nosotros y de que Él es mayor, y fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza, para combatir y continuar en esta batalla, recordando que por eso es que tenemos la victoria. Esa debe ser nuestra confianza. Es por eso que también Pablo podía decir que a pesar de que pudiésemos pasar por tribulación, o que pudiésemos pasar por angustia, o que pasáramos por persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como él dice en Romanos 8:35, a pesar de todo eso, más adelante en el verso 37, él dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y así mismo es con cada uno de nosotros, a pesar de la plaga, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, de las enfermedades, incluso de la muerte, como dice también en su carta Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Y esa es la confianza de nuestra victoria. Esa es la confianza que tenemos en Él. Gracias, Señor. Aleluya. Amado, la confianza en Dios, el poder tener esta seguridad y poder poner nuestra confianza en Él, es el secreto de toda victoria. En las diferentes circunstancias que podamos enfrentar, el secreto de la victoria es poder entender quién está con nosotros, quién es el que está con nosotros y poder confiar en Él. En medio de las circunstancias, saber que el Dios que es mayor que toda circunstancia está de nuestro lado. Ya sea que esa circunstancia sea una herejía, como en el caso que está mencionando y que está viviendo la iglesia aquí, o que sea cualquier trampa tendida por el enemigo, dificultad que podamos experimentar en la vida, Dios está con nosotros y Él es mayor que toda circunstancia. Aunque el maligno pueda rodear tu vida, no debes desesperarte, porque aunque Él quiera rodearte, Dios está contigo y Él es mayor. Es hermoso notar también, amado, y tal vez alguien lo podría pasar por alto, pero es hermoso notar también que la victoria no es solamente una victoria personal, se da en un contexto colectivo. La victoria es la victoria de la iglesia, de nosotros como iglesia. Como iglesia somos vencedores. Y como le dijo Jesús a Pedro, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia.
son las promesas que tenemos en Dios. El tercer punto que podemos ver implícito aquí en esta sección es que como hijos de Dios no podemos jactarnos de nosotros mismos, pero sí de nuestro Señor. Primera de Corintios 1:31, Pablo nos dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es nuestro Señor Jesucristo quien ha vencido al mundo. Él es quien venció al mundo. En Juan 16:33, Él le dice a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria sobre el mundo, amado, no es el resultado de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia capacidad, sino es el hecho de que el que vive en nosotros es mayor. Es el hecho de que el que vive y está con nosotros ya venció al mundo. Y por cuanto Él venció al mundo, nosotros entonces vencemos al mundo. Así que nosotros como creyentes no nos jactamos de nuestras propias fuerzas. No nos jactamos de nuestras propias habilidades. Pero sí nos gloriamos en nuestro Señor, en aquel que venció al mundo, en aquel que venció el pecado, en aquel que venció la muerte. En Cristo nuestro Señor, aleluya. A Él sea la gloria. Es por su victoria que tú y yo somos vencedores. Es por su victoria que tenemos seguridad de ser nosotros también más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por su gracia, es por su amor. Amado, son unas palabras hermosas de esperanza, de fortaleza, de ánimo que Juan nos presenta en esta mañana. Si recordamos lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 4, en estos versos, Juan nos ha dado dos pruebas de la verdad y de la falsedad. Por un lado, veíamos el domingo anterior cómo las confesiones, las creencias, la doctrina ortodoxa, correcta, que obtenemos y que tomamos y que confesamos, cómo eso es algo que marca esa doctrina seguida según los apóstoles, como es algo que marca a aquellos que son seguidores de Cristo, aquellos que la creen y la siguen. Y en el día de hoy, Él nos muestra cómo esa respuesta que se da al mensaje de la iglesia, cómo esa respuesta y esa disposición a escuchar y responder el punto de vista de Dios. Aquellos que conocen a Dios nos oyen y están dispuestos a seguirlo y viven según el punto de vista de Dios y hablan según Dios. Y cómo esto también nos da entonces evidencia sobre lo que es verdad y sobre lo que es falso. Para Juan eso estaba claro, amado. Y en esta verso, en esta porción, él le deja saber a la iglesia y él tiene la intención de que ellos también estén claros. Al igual como es mi intención y mi deseo en esta mañana, que nosotros también estemos claros y reforcemos en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros somos de Dios y que nosotros tenemos la victoria asegurada en Él. Termino con una cita de Bernardo de Claraval. Y él dice, y cito, puedes luchar de forma segura cuando estás convencido de la victoria. Segura, de hecho, es la guerra con y para Cristo. Porque aunque herido, postrado, pisoteado, inmolado, si es posible 1 y 1000 veces, incluso con solo no huir, no hay por qué perder la victoria. Huir es lo único que te puede arrebatar la victoria. Pero tú y yo no somos de los que retrocedemos. Tú y yo no somos de los que vamos para atrás. Nosotros ponemos nuestra mirada al frente
miramos al blanco de la soberana vocación, a Cristo Jesús, y con la mirada en Él seguimos caminando y nos dirigimos hacia una eternidad para vivir eternamente con Él, en la morada celestial. Eso nos da la victoria. No importando lo que podamos pasar en este mundo, sabemos que en Él tenemos la victoria. Somos de Él y en Él tenemos la victoria.